hori, lehenengo da, azken osoko bilkuraren aktaren zirriborroa ezagutzera emotea. El primer punto es el acta borrador de la sesión celebrada el 25 de septiembre de 2018. Bigarrena dira alcate decreto. El punto segundo son resoluciones de alcaldía. Empezamos desde el 293 al 333. Tenemos el primero unos cursos de euskera, el licenciado Brasa Menor, la aprobación del convenio con OPISA, luego también está el recurso interpuesto por Coldovica Bilbao y entonces el nombramiento de letrados y emplazamiento de interesados. Luego hay la devolución de una fianza económica por Chosnas, decreto de factura. Luego hay la adjudicación de contrato mixto para el suministro de instalación de juegos infantiles en el Parque de la Ermita, en la zona de campo de fútbol y en Usila. Luego hay una solicitud de AEVE de la ayuda prevista en el programa Renove en polígonos industriales, parques empresariales y áreas de actividad económica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Otro es luego una sanción a la dueña de un perro. Son varias licencias de obra menor, ocupación de vía pública, luego también otra devolución de un aval por colocación de chosnas, varias de obra menor, luego una devolución de una fianza por la gestión de residuos de obras por la instalación de un ascensor. Luego tenemos para hacer una sustitución de biblioteca. Luego también hay decretos de fraccionamiento de pago de varias solicitudes. Luego también decreto de facturas, bajas de oficio. Luego hay un decreto de reclamación de daños y perjuicios de responsabilidad civil. Hay también concesión de licencia de actividad. Luego una resolución por una multa de tráfico. Luego también está la autorización para actualizar la guía comercial de este municipio. Obra menor, varias de obras menor. Luego también se solicita, hay una orden de ejecución para que cese un vecino con la actividad de garaje en un local. Bajas de oficio del padrón, tarjeta de estacionamiento, otra vez sustitución de la auxiliar de biblioteca, una tarjeta de armas, luego también autorización de instalación de un autobús en la plaza para celebrar las actividades al 15º Foro para la Igualdad en Macunde, luego también ocupación de vía pública, luego hay una prórroga de licencia. Y luego, luego el nombramiento de la mesa de contratación pasada que hubo por el abastecimiento de obras de agua de Anamaite. Luego también otra vez la sustitución en la biblioteca y el decreto que convoca el pleno. ¿Alguna aclaración de alguno de ellos? ¿El convenio con OPISA? ¿Perdón? ¿El convenio con OPISA? A ver, el convenio con OPISA, como sabes, ya están realizadas lo que es el programa de actuación organizadora y lo que es el plan parcial, todo. Entonces, a través de este convenio ya empiezan a entrar lo que es todas las fases definitivas. Ya el proyecto de reparcelación, esos son previos, hasta que venga lo que es la concesión de licencia de obras. Son pasos previos. ¿De qué zona está hablando? La de OPISA es Por Felipe. que tiene que ver todo para poder ejecutar esa unidad de ejecución, son los pasos. La aprobación inicial de ese convenio ya se aprobó en el pleno del pasado mes de mayo y bueno, ahora sería la aprobación definitiva. La aprobación definitiva también está realizada en este decreto, en lo que comentas tú, que sería ya, se expuso al público durante un plazo de 20 días, Boletín Oficial de Vizcaya, y no hubo ningún tipo de reclamación.
Feliz, eso Ah, te llevo. eso digo. Hirugarrena da, larrialdetarako diru laguntza eskatzea. El punto tercero son 3 solicitudes de ayudas de emergencia social, son los expedientes de este año, el AES 161, el 1845 y 806. Laugarrena daukagu larrialdetarako diru laguntza emoteko modifikapenea. El punto cuarto también es de este tipo de ayudas de emergencia social, pero para realizar una modificación. En este caso es el expediente 1274 del año en curso. Bosgarrenien daukagu Ugo Mirabeseko udala Euskaraldira atxikitziari buruzko adierazpena. El punto cuarto, el punto quinto es la declaración de adhesión del Ayuntamiento de Ugo Miravalles a Euskaraldia. Segarrena, daukagu Ugo Mirabeseko udalerriko hiri antolamendurako plan orokorra idazteko oinarri izango diren irizpideen eta helburuen proposamena eta iradokizun txostenaren ondorioak. El punto sexto es la propuesta de criterios y objetivos que servirán de base para redactar el plan general de ordenación urbana de este municipio y las conclusiones del informe de sugerencias. Bueno, vamos a ver, puntu horretan, guk, lehenengo zuzgenekin izango zela Gaiordeko puntu bat, ikustean Gaiordean entratu gara, eta dana den, esan behar duguna ez daukaguna informazio nahikoa, gure iritzea emoteko horri buruz, pasatu diguzue horri multzu bat, eta 75 orrialdetik, ez dakigu zer dago lehenago. Orduan, eta gero hori, azken informean izan zen arkitektuareka, ikusitza egun atxo, eta azten dutiko gara, horregatik informazioa fatalatik. Bueno, zentzuretan esatea, plenora doala, gai ordenan gozala, jai batzordetik, irizpide batzordetik pasatu egin zen, eta horren inguruan hitz egin zenuten. Egia da, informe atzo jaso zenutela, baina informe hori esen beharrezkoa hau onartzeko. Informe hori, kainadak egin zuen nik eskatu niolako niretxe. Hala ere, etorri bidali nion, etorrek erakutsi zizuen, eta bidali egin zuegu. Baina, erdera zaten moduan, de regimen interno nik ala eskatu niolako. Baina, informe horretan esaten dana, pasatu zitzaizuen dokumentuan, agertzen den iaia berbera, eta gero, kainadaren eritzea horren inguruan. Beste bai. Horren onartzen da, eta azten zinogaz. Zazpigarrenean da, iraiako zenbateko akta ezagutzera emotea. El punto séptimo es el acta de arqueo municipal de 30 de septiembre del año en curso. Zortzigarrenien daukagu obari bat, modifikazio bat, ibilgailu historiko diren, eta gutxienez 25 urteko antxinatasuna duten ibilgailuen, trazio mekaniko ibilgailuen gaineko zergari dagokiena. El punto octavo es el expediente de solicitud de bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de vehículos históricos o que tengan una antigüedad mínima de 25 años. Beratzigarrenia, zerga honetan, daukagu, baina kasu honetan da behin beterako baja. Beratzigarrena,
El punto 9 es solicitud de devolución de este mismo impuesto que hemos hablado, de vehículos de tracción mecánica, fraccionado por baja definitiva en el padrón de vehículos. Garrenien daukagu udal langileen ordainsariak igotzea aurtengorako estatuko aurrekontu orokorren uztailaren 3/8/2018ko legearen 18. artikulua ezarritakoa betez. El punto 10 es el incremento de las retribuciones del personal municipal de conformidad con el artículo 18.2 de la Ley 6/2018 de 3 de julio, que es de presupuestos generales del Estado para este año. Amaikagarrenean da hasierako ordenantza zerga eta arielen tasak datorren urterako hasierako onarpena. El punto 11 es dar cuenta de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas para el próximo año, para el año 2019. Bueno, por muy alto y repetidamente nos cuenten que estamos saliendo de la crisis, nosotros pensamos que las políticas actuales están sirviendo para mejorar los datos macroeconómicos, la sociedad en su conjunto no consigue salir de la crisis. Incluso hay mucha gente que se está quedando en el camino. Muestra de ello tenemos en este mismo ayuntamiento, cuando se finalizara el año, se ha tenido que aumentar en 15.000 euros la partida destinada a ayudas de emergencia social. En definitiva, que cada vez es más evidente la necesidad de políticas sociales que amortiguen los efectos de las políticas aplicadas hasta la fecha. Políticas que den la posibilidad de favorecer la progresividad y la equidad, ofreciendo bonificaciones, ayudas y demoras en el pago de impuestos a la ciudadanía que vive en las condiciones económicas más desfavorables. No es momento de subir las tasas y precios públicos, ni tampoco es justificable. Según la preliquidación de Udalkutxa, para este año 2018 la Diputación tiene que devolver al municipio de Ugao 99.000 euros. Si nos viene un montón económico de una institución superior, ¿para qué entonces cargar económicamente más a los vecinos y vecinas de Ugao, subiendo las tasas y precios de los servicios municipales? ¿Cómo se justifica? Teniendo como eje una fiscalidad basada en la progresividad y en políticas retributivas, nuestro criterio para el año 2019 es congelar impuestos, tasas y precios por servicios municipales. Para el pago del impuesto de bienes inmuebles, sin embargo, sí proponemos cambios sustanciales. Al igual que hemos propuesto en años anteriores, creemos necesario elaborar una ordenanza de concesiones de ayudas económicas a titulares de una única vivienda habitual. Esta normativa regulará ayudas económicas para el recibo del IBI, beneficiando a aquellos con menos recursos y para lo cual tendrá en cuenta dos variables: los ingresos y los miembros de la unidad familiar empadronada en la vivienda. En años anteriores ya hemos traído ejemplos de otros municipios como referencia para desarrollar esta ordenanza. Pero de la misma manera que pensamos que hay que aligerar la carga impositiva a quienes tienen menos recursos por el hecho de tener una vivienda para evitarla, a quienes optan por tener segundas o terceras viviendas para no residir, es decir, vacías, se debería aplicar un recargo. La norma foral 4/216 del impuesto sobre bienes inmuebles en el artículo 10.8 permite a los municipios aplicar un recargo de hasta 50% de la cuota de impuesto a las viviendas vacías. Muchos ayuntamientos ya lo están aplicando. El Lugao debería hacerlo. También más aún cuando tenemos hecho un ceso de viviendas vacías en el municipio. Al final se trata de tener herramientas y recursos para desarrollar políticas públicas de vivienda. Esta norma foral nos brinda una oportunidad. Y es que además tenemos otra, la ordenanza para regular las ayudas por obras en viviendas vacías al objeto de promover el alquiler social en Lugao. Es momento de darle contenido a esta ordenanza. Y con esto nos referimos a dotarle de una partida presupuestaria que la convierta por fin en viable. Tenemos 99.000 euros de la liquidación de Udalkutxa. Pues vamos a utilizarlos en políticas reales de vivienda. A todos nos consta que los salarios no bajan y que la temporalidad en el trabajo es la realidad de la mayoría de los y las jóvenes que consiguen acceder al mundo laboral. Con estas condiciones les es imposible acceder a alquileres de precio libre y más imposible aún acceder a un préstamo hipotecario. La única salida para poder emanciparse es accediendo a viviendas de alquiler social. Este ayuntamiento no tiene cómo ofrecer esta fórmula si no es por medio de una política que priorice el uso de esas 200 viviendas vacías que hay en Lugao. Nosotros proponemos modificar el artículo 6 de la ordenanza, donde dice: los propietarios o inquilinos que efectúen las obras de rehabilitación o de compra o instalación de equipamientos requeridos por Alokabide tendrán derecho a percibir una subvención a fondo perdido del 20% del coste real y efectivo de la obra, IVA excluido, sin que la ayuda pueda superar por todos los conceptos la cantidad de 1.000 euros. Nuestra propuesta es aumentar la subvención a fondo perdido a un 30% del coste de la obra, IVA incluido, hasta un máximo de 6.000 euros. Y además
estar exento del pago del impuesto de obras. Esta propuesta está basada en una idea bien sencilla y entendible. A quien utilice su vivienda vacía como un bien social, se le premia. A quien la utilice como bien especulativo, se le carga. También proponemos cargar a los propietarios de todos estos solares de uso urbano en total desuso que tenemos en el propio núcleo del municipio, subiéndoles como mínimo un 100% el índice a aplicar con el cálculo del IBI. Y otra tercera propuesta, si fuese posible, reducir este índice de IBI en un 50% al pequeño comercio y hostelería. Sabemos de sobra que no corren buenos tiempos para los comerciantes y hosteleros del municipio. Nuestra propuesta la hemos traído y hemos intentado negociar con ella. La hemos traído aquí antes del pleno. Y no ha sido posible. Estábamos dispuestos incluso a aceptar la subida de todas las tasas y precios municipales si también se subía la carga positiva a las viviendas vacías, pero eso tampoco se ha aceptado. Eso sí, se ha dicho que se estaría dispuesto a mejorar la ordenanza que regula las ayudas, ¿no? Por las obras en viviendas vacías que se destinen al alquiler social. Bueno, pues confiamos que no haber llegado a un acuerdo no sea una traba para que esta ordenanza se mejore, que es lo que hace falta. Bueno, empezando por el final, sí se ha dicho en el ámbito de una negociación que sí, en esa negociación estaríamos dispuestos a mejorar esa ordenanza de vivienda, lo mismo que vosotros estabais dispuestos a aceptar la subida del 1,1%. No obstante, es verdad que nosotros empezamos hace unos años con una política de vivienda para intentar dinamizar esas viviendas vacías hacia el alquiler asequible, que de momento pues la verdad es que ha funcionado bien poco, menos de lo que nosotros esperábamos y queríamos, y bueno, en ese sentido creo que tendremos que trabajar todos y todas. En cuanto, bueno, un poco a los argumentos que tú has dicho, has empezado en que se ha tenido que no corren buenos tiempos y bueno, es verdad que lógicamente la cosa ha mejorado sensiblemente y todavía hay gente que lo está pasando mal, eso es obvio. Lo que pasa es que has puesto como ejemplo que se ha tenido que aumentar en 15.000 euros las ayudas de emergencia social. Las ayudas de emergencia social no se han aumentado porque haya más usuarios de los servicios sociales. Se han aumentado porque el gobierno vasco cambió las condiciones y había gente que antes solo podía optar a determinadas ayudas, como la amortización del préstamo, etcétera, durante un único año, y ahora puede optar, creo que durante 5 años. Entonces, por eso hay más gente que antes. O sea, por eso destinamos más dinero, porque ahora pueden pedir esas ayudas durante más años, durante más tiempo. Bueno, decís que habéis ofrecido o que ofrecíais bonificaciones, ayudas y demoras. Como ya diré luego, y ya se repite año tras año, pues alguna de las ayudas que ofrecéis pues no se pueden poner en marcha porque no son conforme a la legalidad. Bueno, lo de Guadalcucha, el resto os voy a contestar ahora también. Vale. Bien, bueno, vosotros habláis de congelar las tasas y los precios públicos. Los precios públicos, nosotros no tenemos ninguno. En ese caso no habláis de impuestos, no citáis los impuestos, pero bueno, supongo que también la idea sería congelar los impuestos. Entonces, decir que aquí el IPC interanual de agosto del 17 al 2018 ha aumentado un 2,2 y si no me equivoco, el de septiembre a septiembre ha aumentado el 2,3. Y digo esto porque normalmente es el índice que se suele tomar de referencia a la hora de actualizar luego las tasas y los impuestos. Bueno, pese que el ayuntamiento va a pagar un 2,3% más por los servicios que presta y que muchos de los gastos de inversiones que llevamos a cabo o a los que tenemos que hacer frente también van a incrementarse en ese 2,3%, únicamente vamos a repercutir a nuestros vecinos y vecinas un 1,1%, menos de la mitad, y además no en todas las tasas de impuestos porque unos cuantos quedan congelados.
Desde EH Bildu, como no, proponéis congelar las tasas y los impuestos un año más. En los años de crisis, en los que desde el equipo de gobierno hemos propuesto la congelación de las tasas e impuestos, vosotros habéis estado de acuerdo. En los años en los que desde el equipo de gobierno se ha propuesto alguna subida, que ha sido poco, porque realmente ha sido en 2018, luego en 2016 una actualización del IBI, y únicamente en el IBI, el resto se congeló, y un ligero incremento en el 2017 en las tasas del polideportivo, porque el resto de años, en 2015, 2016 y 2017, es decir, el resto de la legislatura, la política ha sido la de congelación. Pero bueno, en cualquier caso, vuestra postura siempre ha sido la de la congelación. Por lo tanto, yo os preguntaría si vosotros, ¿cuándo proponéis incrementar las tasas y los impuestos? En los años de crisis, lógico que no, porque no vamos a repercutir a los vecinos y vecinas que todos lo están pasando, no vamos a repercutir esas subidas, pero en los años de bonanza o en los años que la economía mejora tampoco. O sea, según vosotros no hay que subir nunca las tasas y los impuestos. Yo creo que esa postura, además de irreal, pues es irresponsable porque está basada en el interés político únicamente. Y en este sentido hay un dato muy revelador que ya lo he dicho otras veces, pero es que en las instituciones donde gobernáis subís en numerosas ocasiones las tasas y los impuestos, como es normal por otra parte, porque hay que seguir manteniendo los servicios públicos y mejorándolos. Y otro dato muy importante, el no subir nunca las tasas y los impuestos nos penaliza doblemente. Porque recaudamos menos ingresos propios, pero a la vez también nos penaliza Udalkutxa, porque a menor presión fiscal, cuanto menos presión fiscal ejercemos, Udalkutxa nos da menos dinero. Y en ese sentido recuerdo que hace unos años, que también esto creo que lo he citado alguna vez, en plena crisis os quejabais de que vivíamos de las subvenciones de otras instituciones, de la Diputación Foral de Vizcaya, del Gobierno vasco, y de Udalkutxa principalmente, que no olvidemos que suponen el 60% de los ingresos que tiene el Ayuntamiento. Os quejabais de que no eran ingresos que tiene el propio Ayuntamiento y decías textualmente, con los ingresos que contamos apenas se puede hacer nada. Se podría decir que no recibimos sino donativos de otras instituciones. Pues bien, esa dependencia que tenemos del Ayuntamiento de otras instituciones, según vosotros, pues si no subimos nunca las tasas y impuestos, cada vez va a ser mayor. O sea que una cosa u otra. O sea, sopa sin sorber no es posible. Y un ejemplo también, que creo que es claro. En la actualidad subvencionamos en la Casa de Cultura, por ejemplo, los cursos de la Casa de Cultura subvencionamos entre un 70 y un 80% de los cursos. Si no subimos esa tasa nunca, pues va a llegar un día que vamos a subvencionar el 100%. Cosa que es absolutamente inviable, porque para nosotros sí que los cursos son cada vez más caros. Porque el personal cada vez cobra más, los materiales cada vez son más caros, y etc. Y esto ocurriría así con todas las tasas e impuestos municipales. Por lo tanto, a pesar de que el Ayuntamiento cada vez tiene más gastos, porque cada vez prestamos más servicios, porque aumentan los gastos de personal, porque cada vez tenemos que pagar más por los bienes y servicios, no podéis subir nunca las tasas ni los impuestos. Pero por si ya fuera poco, cada vez que tenemos un ingreso extra, ya sea IBI el año pasado o este año, presumiblemente, de Udalkutxa, o sea, queréis destinar ese ingreso extra en su integridad a conceder ayudas en el pago de tasas e impuestos. Eso sí, luego llega el presupuesto y queréis que haya muchas inversiones. O sea, si tenemos ingresos extras y le queréis destinarnos a conceder ayudas y subvenciones que en muchos casos no podemos aplicar porque no son legales y no queréis recaudar más con subiendo las tasas de los impuestos, pues no sé cómo vamos a tener cada vez más, cómo vamos a poder hacer cada vez más inversiones, porque es que no, o una cosa u otra. En el resto de vuestras propuestas decís que queréis destinar los 99.000 euros o 99.000 y pico euros de la liquidación de Udalkutxa a ayudas a rehabilitación de vivienda. Y como hemos dicho, hubiéramos estado dispuestos a discutir sobre el aumento de esa partida de 6.000 euros, que desde hace años está habilitada, pero de ahí aumentar a 100.000 euros, vamos, es que es absolutamente inviable. Y en este sentido sí quería destacar varias cosas. Estamos hablando de una preliquidación, porque la liquidación definitiva, es decir, los datos definitivos, hasta febrero no los tenemos. Y puede cambiar de aquí a febrero. Tenemos datos
recientes, que creo que fue en 2006, que la preliquidación en octubre decía que, digo de memoria, pero creo que hablaba de que teníamos que devolver a Udalkutxa 125.000 euros y en 3 meses más tarde fueron 200.000 lo que tuvimos que devolver. Entonces, ¿qué pasa? Si finalmente no es la liquidación definitiva, no es de 100.000 euros, es por ejemplo de 50.000, también tenemos que destinar 100.000 euros a las ayudas a la rehabilitación de vivienda. Y también es importante recordar, como hemos dicho, que desde hace unos años ya venimos destinando una partida a ayudas de la rehabilitación de vivienda de 6.000 euros. A las ayudas a la rehabilitación de viviendas que luego se destinan a los programas públicos de alquiler del Gobierno vasco. Una humilde partida de 6.000 euros que propusimos nosotros desde el equipo de gobierno, pero que no olvidemos que no hemos tenido que utilizar ni un solo euro, porque es que no ha habido nadie que la haya pedido. Pero bueno, vosotros queréis aumentarla hasta los 100.000 euros, nada más y nada menos. Y entiendo principalmente que no se ha utilizado porque la mayoría de los propietarios y propietarias de viviendas vacías, pues parece que no quieren destinar al alquiler. Como atestiguaba el estudio que hicimos de vivienda que tú citabas antes, en el cual decía que el 92% de los propietarios y propietarias de vivienda vacía no se habían planteado alquilar su vivienda ni querían hacerlo. Tú hablabas en tu intervención, has dicho que a quien destina su segunda vivienda al alquiler hay que incentivarle y el que utiliza con un fin especulativo hay que cargarle más. Bueno, yo no creo que todo el que tenga una segunda vivienda lo utilice con fin especulativo, pero bueno, esa es mi opinión personal. Luego, volviendo al tema de los 100.000 euros destinados a las ayudas de la rehabilitación de vivienda, un municipio como el nuestro de 4.100 habitantes tiene que destinar 100.000 euros a las políticas de ayuda a la rehabilitación de vivienda, cuando tenemos una partida de 6.000 euros que no se utiliza nunca. Luego, esos 100.000 euros solo en 2019, porque yo entiendo que estas políticas hay que mantenerlas en el tiempo, por lo menos durante unos cuantos años. O sea, ¿qué pasaría el año que viene si en Udalkutxa, en vez de darnos 100.000 euros más, tenemos que devolver 200.000 euros como hace 2 años? ¿También tendríamos que habilitar otra partida además de otros 100.000 euros? Bueno, esto sería algo, en mi opinión, algo descabellado, vamos. Luego, ¿habéis tenido en cuenta que en 2019 vamos a partir con entre 100.000 y 150.000 euros menos de IBI que en 2018? Porque en 2018 hemos tenido una recaudación de 2 años. Eso no lo habéis tenido en cuenta, pero creo que es un dato importante. Y luego, para destinar una partida tan importante a este fin, ¿no sería más lógico esperar a la elaboración del presupuesto, que vamos a saber con qué ingresos contamos y qué gastos y qué inversiones vamos a tener que hacer y cuánto podríamos destinar a estas ayudas a la rehabilitación de vivienda? Luego proponéis que las obras que se realicen por requerimiento de alokabide estén exentas. Esa medida no se puede adoptar por normativa. No obstante, ya venimos aplicando una bonificación del 95% en el pago del ICIO de todas las obras que se realicen, no únicamente en las que se hacen a requerimiento de alokabide, en todas las obras. Y venimos aplicando esa modificación porque esa sí es conforme a normativa o a derecho. Esa sí viene recogida en una normativa de ámbito superior y sí nos permite hacer una bonificación del 95%, pero en una exención no es posible, no lo permite la ley. Luego decíais que queréis cambios sustanciales en el IBI. Ordenanza para ayudar a las familias con menos recursos, que eso hablaremos luego, que ya hemos hablado todos estos años anteriores, pero bueno, volveremos a decir lo mismo. Queríais un aumento del IBI en un 100% a solares de uso urbano o en desuso. Bueno, aquí creo que es importante decir que no se puede aumentar el recibo de IBI de manera selectiva. A unos sí y a otros no. Es decir, lo que sí se puede hacer, y de hecho ya lo hicimos, es aumentar, aplicar un tipo superior a los solares que superen un determinado valor catastral. Que, como he dicho, nosotros ya lo hicimos cuando aprobamos la nueva ordenanza de IBI. Y en nuestro caso, establecimos el límite en los 400.000 euros. A los solares que tienen más valor catastral superior a 400.000 euros, les aplicamos un tipo superior. Pero establecimos ese umbral y no más, o no menos, perdón,
porque si bajamos ese umbral, la mayoría de los afectados son personas físicas, o sea, son vecinos y vecinas de nuestro municipio. O sea, no son empresas, no son bancos, la mayoría de ellos, algunos sí. Claro, al hacer esta propuesta tampoco tenéis en cuenta que de los 61 recibos que hay para los solares, 34, como decía, son titulares las personas físicas. Si le subiéramos el IBI en el 100% como proponéis, recaudaríamos aproximadamente unos 33.000 euros más, de los cuales una buena parte recaería sobre esas personas físicas, por lo cual alguna se llevaría a buen palo. Por lo tanto, considero que al no tener en cuenta todo esto, habéis hecho vuestra propuesta sin ningún rigor, sin saber a cuántas personas afecta, ni cuánto les afecta, ni cuánto dinero tendrían que pagar cada una de ellas. Desde luego, pues nosotros no estamos dispuestos a que haya vecinos y vecinas que tengan que pagar cientos o miles de euros por IBI simplemente por tener un terreno. Aumento del 50%, otra de vuestras propuestas era aumento del 50% del IBI a las viviendas vacías, y esta, hay que decir, que ha sido la propuesta que ha hecho imposible o insalvable el acuerdo entre los dos grupos políticos. Para vosotros es un tema capital, pero para nosotros también lo es, o menos es muy importante, aunque más bien por lo contrario, ¿no? Igual estamos equivocados o equivocadas, pero entiendo, no, lo has dicho tú, que si propones este incremento es para fomentar la política de vivienda de alquiler. La mayoría de estas viviendas que son susceptibles de salir al mercado de alquiler pagan más o menos un IBI de 80 euros al año. Por lo tanto, ¿alguien piensa que porque paguen 40 euros más de IBI al año, alguien que no quiere destinar su vivienda al alquiler la va a destinar? Pues yo creo que no. Por lo tanto, no vamos a adoptar una medida que, sobre todo, y la razón principal, la consideramos ineficaz, y además de que muchos de los propietarios y propietarias son gente obrera, gente que ha comprado esa vivienda con mucho trabajo, esfuerzo, ahorrando, y en muchos de los casos los quieren para sus hijos e hijas. Entonces, viendo la eficacia que tiene, o que creo que tendría, y la eficacia real sería que la mayoría pagarían unos 40 euros, algunos un poco más y otros menos también. Yo creo que esa propuesta yo la veo más como un castigo. Y de luego nosotros no queremos castigar a ningún vecino y vecina. Otra de vuestras propuestas era la reducción del IBI en el 50% al pequeño comercio y hostelería. Aquí pregunto lo mismo, ¿sabéis qué afección tendría para las arcas municipales? ¿Sabéis a quiénes afectaría y sabéis cuánto pagarían los comercios y hosteleros por el IBI nuevo? Pues yo creo que no lo sabéis. Por tanto, además es una propuesta hecha sin tener ningún dato objetivo ni sin saber cuánto va a afectar. Aquí, al igual que antes querías aumentarlo, no se puede hacerlo de manera selectiva, y aquí también no se puede reducir de manera selectiva. Entonces, si bajamos el precio, el importe del IBI a los supermercados, por ejemplo, también se lo estamos bajando a los bancos. Y también se lo estamos bajando a las viviendas, a los locales vacíos. Que eso no sé si consideras que están para especular o no, pero desde luego no estamos bajando. O sea, si los bajamos a uno, les tenemos que bajar a los bancos, o a las empresas o a las lonjas que están vacías. Además, como se os comentó también en comisiones, muchas lonjas de comerciantes y hosteleros de Hugo Miravalles son en régimen de alquiler, por lo cual, con vuestra propuesta, quien se ve beneficiado es quien saca un beneficio del alquiler de la EST, no el propio comerciante o el hostelero. En nuestro municipio, el tipo aplicado al comercio es de los más bajos de Vizcaya. El recibo medio para el tipo de comercio es de 114,26 euros. El 71,5% de los recibos son inferiores a 100 euros. El 60% inferiores a 75 euros al año. Y el 40% inferiores a 50 euros al año. Viendo el importe de los recibos, al igual que antes, creemos que la reducción propuesta por vosotros poco o nada incentivaría el comercio local. De hecho, del estudio sobre la situación real del comercio que acabamos de hacer, no se desprende que los comerciantes demandan una bajada de los tipos o una bajada del IBI. Tampoco en los foros en los que hemos hecho con motivo de este estudio, en el que yo he estado con ellos, al menos en 2 ocasiones. Por lo tanto, no es una demanda del sector comercial y hostelero.
Por el contrario, la recaudación, o sea, el impacto que tendría la recaudación para las arcas municipales sí sería importante. Además, es importante resaltar que una buena parte del dinero que recaudamos en el IBI, en el tipo de comercio, va a revertir directamente en los comerciantes de UGAP, con las medidas que vamos a poner en marcha. Por ejemplo, el UGAP bono, para incentivar el consumo en el comercio local, o la contratación de un técnico o técnico de comercio durante unos meses para poner en marcha medidas que ayuden al sector, por ejemplo. Y esas medidas sí que van a afectar solamente al pequeño comercio y a la hostelería, y no a los bancos o a las empresas, ni tampoco a los arrendadores de locales comerciales. En la elaboración de las ordenanzas, otra de las propuestas es la elaboración de la ordenanza para concesión de ayudas económicas a titulares de bienes inmuebles. Bueno, aquí hemos dicho que estamos en el mismo caso que otros años, por lo que, bueno, voy a ser breve para no repetirme, pero no se pueden llevar a cabo porque sería fraude de ley. Según lo dice diferentes sentencias del Tribunal Supremo, según lo dice el informe del secretario municipal y según diversos dictámenes de expertos juristas. Y esto se repite año tras año. Y se os da la sentencia y se os da el informe y los dictámenes, pero os da igual. A nosotros también nos gustaría conceder ayudas para el pago del IBI y otras tasas e impuestos a familias, pero no lo permite la legislación, como creo que ya ha quedado claro. Luego, eso sí, luego buzonearéis y llenaréis del pueblo de carteles diciendo que os hemos rechazado las ayudas al sector del comercio, etc. Pero la verdad es que sabéis que no es legal. Estaréis engañando, si lo hacéis, estaréis engañando a los vecinos y vecinas. No es cuestión de voluntad, como tú sueles decir, es cuestión de legalidad. Y bueno, luego, no sé, tenéis, no sé cómo llamarlo, con el IBI una fijación bastante importante, pero sí me gustaría repetir unos pocos datos. Bueno, por cierto, la única manera de ayudar a pagar el IBI a las familias, que algunas hay, que no pueden hacer frente al mismo, es a través de las ayudas de emergencia social, y eso lo venimos haciendo todos los años. Al que no puede pagar el IBI, se le paga a través de las ayudas de emergencia social. O más bien, bueno, o no se le cobra. Pero lo que decía, el tema del IBI, de los 3.855 recibos que había en total en todos los 4 tipos, casi al 30% les bajaba la cuota del IBI. Y al resto le subía, a algunos muy poco. Solamente si nos circunscribimos al tipo de vivienda, de 3.256 recibos, solamente 76 pagan más de 200 euros. Y todos son chalets, o duples, o similares. El importe medio del recibo para las viviendas en Ugao es 76 euros. 76 euros. Decidme, por favor, un municipio que pague un recibo medio de 76 euros. O sea, creo que no lo hay. Y de 3.256, 2.922 pagan menos de 150 euros. Casi el 90% paga menos de 150 euros. O sea, casi el 80%, el 78-96%, paga menos de 125 euros. El 63,42 menos de 100 euros. Y casi el 40% paga menos de 50 euros de recibo de IBI en el tipo de vivienda. Con lo cual, bueno, yo es que no sé si habrá un municipio que se pague menos de IBI que en este, a pesar de los cambios que ayer hubo en 2016. Y por acabar, bueno, antes ya he dicho que la subida que planteamos es menos de la mitad del IPC. Y bueno, creo que es una modificación que consideramos responsable, ya que busca un único objetivo, que es seguir garantizando la calidad de los servicios que prestamos a nuestros vecinos y vecinas y por lo tanto seguir mejorándolos. Y además, dicha actualización no afecta a todos los impuestos y tasas, ya que algunos de los mismos quedan congelados, en concreto el ICIO, la plusvalía, la ocupación del suelo, subsuelo y vuelo, el IAE, la utilización de los caminos rurales, ayuda a domicilio principalmente, y recordar que mantenemos
todas y cada una de las bonificaciones que hemos aplicado en los años anteriores, ya que no hemos eliminado ninguna. Bueno, yo una cosa quiero aclarar. Hemos tenido una propuesta para empezar a negociar. No se ha aceptado ni un solo punto. Entonces nosotros tenemos muy claro que es una política impositiva que sea más equitativa o que sea más progresista. ¿Cómo se puede hacer más progresista? Por medio de bonificaciones. Lo que tenemos son ejemplos de otros ayuntamientos, que no sé cómo lo harán para que no sean ilegales. Es así. Pero cada año estamos trayendo el ejemplo de un ayuntamiento a la hora de dar bonificaciones, cómo lo consiguen. Simplemente hacer lo mismo. Y una cosa más, y otro tema más. Yo creo que si Nancy se está cogiendo la ordenanza para las ayudas, para las obras, es porque no tiene partida presupuestaria. A ver, a una persona le dices que si tiene que adaptar la casa a las condiciones que le exige Alokabide, es que necesitaría como mínimo una inversión de, no sé, es que no me hago ni idea, 11.000, 13.000, 14.000, 20.000 euros. Y si le está dando como mucho, se le va a dar 1.000 euros. Es que eso no es una ayuda. Y yo, bueno, no vas a solapar. No, por comentar un poquito lo que ha sido la negociación, etcétera. Algunas cosas que he comentado que yo creo que son incorrectas en ese término. La primera, por ejemplo, es la que una y otra vez has comentado de los 100.000 euros, los 99.000 euros, que se prevé que se recaudarán más, que vendrán más de la lucha, tanto para la ordenanza como pues lo que es la mejora de la ordenanza reguladora de viviendas por obras en viviendas, que es el objeto de promover el alquiler social. En ningún momento hemos hablado de esos 99.000 euros para ahí. De hecho, hay 1.000 euros, 6.000 euros que se prevé para 6 viviendas por 1.000 euros. La matemática pura dice, pues si son 6 a 6.000 serían en todo caso 36.000. Sabes perfectamente que hemos comentado que incluso las cantidades ahí se podrían negociar. Que creemos, tal como acaba de comentar Félix, que hay que hacer una ordenanza atractiva para que la gente se decida con esos pisos a sacarlos en Alokabide a alquiler social, ¿no? Entonces, hemos hablado en un momento dado así, sin más, bueno, pues se mueve el 30%, pues el 20% se puede bajar a 4.000. No estamos cerrados porque efectivamente cuando quieras de hemeroteca para decirnos que es que decíais, también podemos tirar para hemeroteca para decir que nos decíais es que no negociáis, es que lo vuestro es o blanco o negro, y yo creo que te ha comentado Félix, hemos negociado mucho, o hemos intentado negociar mucho, porque de esta propuesta nos quedamos efectivamente con el aumento del IBI, el 50% a las viviendas vacías, que no creo que sea un castigo, porque esto va en consonancia con lo que estamos comentando. Al final, ¿no? Todo lo que es política de vivienda, porque a esto subía el segundo punto que era, en el que estabais de acuerdo, lo de la mejora de la ordenanza reguladora de las ayudas por obras en viviendas, que se podrían variar los números, mirar, etcétera, pero la veíais en principio, bueno, pues que ahí se podía negociar, ¿no? Va en consonancia, ¿eh? Tenemos un parque de vivienda vacía que habrá que sacar al mercado. Si, tal como estás comentando, esta gente que ha trabajado, que no sé qué, su hija ha logrado 2 viviendas y las tiene porque están esperando que su hijo o su hija dentro de 10 años, bien, en este espacio se puede alquilar y luego en 10 años dársela a tu hijo o a tu hija, regalársela si quieres. Pero bueno, mientras estamos hablando últimamente, se está hablando mucho del derecho subjetivo a la vivienda. Aquí, allí, en Nafarroa, vamos a jugar bien, no vamos a hacer que todo sea construir. Eso por un lado. Por el otro lado, tampoco se ha planteado, dices, no, que tenemos fijación con el IBI. Es que no es fijación con el IBI. Lo que es, como lo ha dicho Fede ahora mismo, lo que tenía aquí es unas políticas económicas progresivas y el IBI no es progresivo. Entonces, por eso estamos hablando de que progresivamente, a quien lo necesite, una ayuda en ese IBI. Y se nos hace muy difícil pensar, te lo han dicho Fede ahora, que lo que tenemos un ejemplo de otros municipios, se nos hace muy difícil pensar que en esos municipios se estén prevaricando públicamente, sabiendo que eso es ilegal, lo estén haciendo, y de hecho, que todavía, no sé si esto le corresponderá a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas, a quién le correspondería, o a quién le corresponda en caso de que no les sean denunciado. Entonces nos hace muy difícil pensar eso, ¿no? Y lo que comentábamos es que estábamos para todo. Estamos dispuestos a aceptar la subida de las tasas en los servicios públicos de los impuestos, pero a condición también de la subida del IBI. Porque estás comentando, bueno, no tenéis, efectivamente, seguramente no tenemos los datos que tú manejas, tampoco tenemos servicios técnicos a nuestro servicio, bien entendido, para todo ese tipo de datos. Pero es que al final es a dónde llevamos, qué tipo de política queremos hacer. Acabamos de aprobar en un punto anterior una moción, un texto, una declaración institucional a favor de Euskal Herria.
¿Realmente creemos que por apoyar y por sacar esa declaración institucional de repente se va a euskaldunizar o que el porcentaje de utilización del euskera en la calle va a aumentar exponencialmente? No, pero el ayuntamiento va a decir, esta es nuestra actitud, creemos que hay que apoyar a euskera, creemos que hay que movilizar, que hay que etcétera, etcétera, etcétera. Pues no mismo para construir las viviendas, como estás comentando, no. Es que, por ejemplo, subirles, tiene una media de 80 euros y subirles 40 al año, ¿eso va a funcionar mucho? Bueno, pero eso, unido al otro, está dejando claro cuál es la política de vivienda de este ayuntamiento. Eso por un lado. Y luego, efectivamente, os comentaron, y creo que hemos reconocido, y lo reconocimos ya en su momento, en la reunión del jueves, que efectivamente muchos comerciantes, que aquí ponemos de todos modos comercio y hostelería, no hemos puesto bancos, no hemos puesto bancos, hemos puesto comercio y hostelería. Por un lado, nuestras decían los bancos al mismo cargo. Es que lo he dicho, que lo subes a todos o subes a ninguno, no puedes a unos y otros no. Eso es el problema. Bueno, eso sería un tema que luego se podría hablar, negociar, y si realmente es imposible, de hecho, has visto ese punto, lo hemos retirado, si había que retirarlo, y nos quedamos nosotros. O sea, realmente, cuando tirando de hemeroteca se nos acusa de que no negociamos, de que somos inflexibles, de que etcétera, etcétera, pues yo creo que hoy vamos a escribir, al parecer, yo creo que no, para hacer una página nueva en la que hemos sido mucho más maduros, mucho más flexibles que el equipo de gobierno. Hemos puesto muchísimas cosas, porque no entiendo que nos digan, por ejemplo, que incrementar el 50% del IBI de la vivienda vacía total iban a ser, has comentado, no apunta la cantidad, pero muy poca cantidad. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer ese gesto? Es decir, nuestra política es que la vivienda, ya que la entendemos como un derecho subjetivo o como un derecho sin más a la vivienda, vamos a movilizar el parque de vivienda vacía que tenemos en Bilbao antes de empezar a construir. O vamos a utilizarlo, por lo menos, aunque también lo apoyemos, en nuestro caso sobre todo, la vivienda de nueva construcción. Entonces, quiero decir que, bueno, vamos a tirar de biblioteca para todo y vamos a hablar también de cosas, porque en ningún momento, y ya al cabo, hemos comentado que los 22.000 euros deberían ser, por ejemplo, para esta ordenanza o lo otro, etc. Sin más. Vale. Bueno. Dices, Feli, que no se ha aceptado ni un solo punto. Bueno, estamos en una negociación y voy a repetir, el único obstáculo para no haber llegado a un acuerdo ha sido el tema del 50% de... O sea, el gravar con un 50% adicional a las viviendas vacías. Si en eso hubiéramos estado de acuerdo, hubiera habido acuerdo. Sí, pero si nosotros, perdón, que te interrumpí. Ya, pero no, yo lo he interrumpido, oye. Pero bueno, dime. Pero, es que hemos quitado todo. Dices, es que es el único... Hombre, pero es que habéis quitado todo, es que parte de lo que habéis quitado sabéis que es ilegal, que no se puede llevar a cabo. Pero bueno, lo diré ahora, No, haces así, pero bueno, es que... No, entonces el Tribunal Supremo y el secretario y dictámenes jurídicos de expertos, o sea, expertos juristas están equivocados. Pues lo vuestro, vosotros sois los que tenéis la razón. Y ayuntamientos, y varios ayuntamientos. Sí, bueno, a eso voy ahora, ¿vale? A eso voy ahora. ¿Traéis ayuda de otros ayuntamientos? ¿De qué ayuntamientos habéis traído ayuda? Citasteis Guecho, no sé si el año pasado o el anterior, y yo os dije que había hablado con ellos. Sí, a ver, sí que hay ayuntamientos que lo llevan a cabo, pero es que yo tengo encima de la mesa un informe del secretario. ¿Cómo voy a ir en contra de un informe del secretario? Que no puedo hacerlo. Y están en las sentencias del Supremo. Ahora, que allí nadie recurre y nadie dice nada, pues... Pero si yo tengo un informe del secretario encima de la mesa, no puedo ir en contra del mismo. Según vosotros sí, parece que sí, pero es que no hagas así con las cejas, es que es verdad. O sea, tengo que ir, me está haciendo este señor un informe de que no puedo conceder esas ayudas y las voy a llevar a cabo. ¿Sí? Bueno, vamos, o sea, es que, insisto, sentencias del Supremo y tal y tal. Y en esos ayuntamientos, si alguien recurre, se las tiran abajo, seguro. Ahora, si el secretario no ha dicho nada y nadie ha recurrido, pues para adelante. Pero desde luego, yo tengo un informe del secretario encima de la mesa. Entonces, no puedo llevarlo a cabo. También dijiste, me dijiste, no sé si fue Santurchi o Guecho, y yo hablé, además lo dije en un pleno, que era el interventor, y me reconocieron que no podían... que estaban buscando una fórmula porque no podían llevar a cabo ese tipo de ayudas. Y finalmente no lo hicieron. Sí, lo vuelven a hacer. Bueno,
pues alguno ha dicho que sí, que lo hace, pero te vuelvo a repetir, yo con un informe del secretario encima de la mesa diciendo que eso no se puede hacer, yo no lo puedo hacer. Porque eso es prevaricar. Según tú, como ya me dijiste una vez, pues te alegras de que otros prevariquen. Pues yo no me voy a prevaricar, porque además es que no lo puedo hacer, porque no me lo permiten. No, para algo está el secretario. O el secretario que está para tomar nota solamente de levantar acta de las plenos, pues no, está para ese tipo de cosas también. A ver, Caiche, no me sigas en este pleno que cuestiona la labor de los trabajadores de ayuntamiento porque no lo voy a hacer. O sea, Pues no vayas por él. es que no vayas por él. pero es que lo estás haciendo. Me parece muy Pero es que lo súper. llevas años haciéndolo. No, yo he dicho que hay ayuntamientos que han encontrado la fórmula No, para poder hacerlo. la fórmula no. Yo no estoy cuestionando la labor de los trabajadores de esos No es ninguna fórmula mágica. yo no voy a poner aquí en este pleno, no voy a cuestionar la labor de los trabajadores. Bueno, pues yo creo que lo estás haciendo. Yo creo que lo estás haciendo. Entonces, ¿qué le llamas a eso? Un señor, el señor secretario municipal, que hace un informe que me dice que no podemos llevar a cabo esas ayudas y tú dices que sí, ¿estás cuestionando o no estás cuestionando su lado? Pues yo creo que sí. Ahora, no te quieres meter con él, eso lo entiendo, pero estás cuestionando su labor. Estás diciendo de alguna manera que no es correcto el informe que hace o que lo hace por antojo, no sé. Yo no estoy diciendo eso. Bueno, puedo acabar mi exposición, que yo no te he interrumpido. Pero es que, yo otra vez, lo repetirás otra vez. Yo te estoy diciendo que yo no voy a entrar. Bueno, pues entonces explícame tú qué es lo que estás haciendo. Te lo he dicho, hay ayuntamientos que han encontrado la fórmula. Que no es fórmula, han aprobado una ordenanza, simplemente han aprobado una ordenanza. Como ponen en los polideportivos precios más baratos para los parados y como hacen en otros servicios. Han encontrado la fórmula. Bueno, en fin, bueno. Y vuelta a la borra al trigo. O sea, te estoy diciendo, hay algunos que aprueban una simple ordenanza. Pero si el secretario no dice nada y nadie recurre, pues punto. ¿Qué pasó en Castro Urdiales? El ayuntamiento aprobó una ordenanza. No me hagas así porque es la sentencia que te enseño todos los años. O sea, ¿qué pasó? El ayuntamiento aprobó una ordenanza. Alguien recurrió, fueron al Supremo y la tumbó. Y hubo que echarlo atrás. Hay ayuntamientos que lo hacen, que nadie dice nada. Pero es que nosotros no podemos hacerlo porque tenemos un informe encima de la mesa. Si tú consideras que eso es cuestionar su trabajo, pues es lo tuyo. Yo no he dicho directamente que lo cuestiones, pero hombre, en cierta manera creo que sí que lo estás haciendo. Pero bueno. Dices tú que si nadie se ha acogido a esas ayudas de la rehabilitación de vivienda es porque no tienen partidas presupuestarias, porque como mucho se les da 1.000 euros. Hombre, esa persona, no sé si tendrá partida presupuestaria, pero esa persona que va a hacer una obra para destinar esa vivienda al alquiler, luego va a recibir un dinero por el alquiler todos los meses. Con lo cual, pues bueno, algo también le tendrá que costar, ¿no? Dices, Goyo, que no sé, de los 99.000 euros no se ha hablado en ningún momento. Bueno, creo que lo hablaste en comisiones y Félix lo ha dicho en su exposición. Ha dicho, se pueden destinar esos 99.000 euros a la política de vivienda. Lo tiene escrito. Lo tiene escrito. Y costará en acta. Lo ha dicho. Y lo dijiste el otro día en comisiones, pero lo ha dicho. La cantidad se puede negociar y tal. Pues, por supuesto que eso ya sé que se puede negociar. Pero vosotros dijisteis en el otro día en comisiones y hoy lo ha vuelto a decir ella. Y luego, si se puede aumentar, como he dicho antes, yo no digo que no se pueda aumentar esa partida, probablemente se puede hacer, pero hombre, creo que el momento es cuando vayamos a aprobar el presupuesto, ¿no? Cuando veamos a ver con qué ingresos contamos, qué gastos tenemos y qué inversiones hay que hacer, pues si se puede aumentar la partida, pues se hará, se valorará en ese momento. Siempre dices que hemeroteca, que siempre se ha dicho que no negociáis, y es verdad, reconozco que esta vez habéis hecho un esfuerzo mayor que otras veces. Pero ha habido un único punto que vosotros no habéis cedido y nosotros en ese tampoco. Luego, en otros sí estáis dispuestos a apoyar la subida del 1,1 en las tasas e impuestos y a retirar algunas cosas, pero que, volvemos a repetir, esas bonificaciones y tal no se pueden llevar a cabo. Luego, el 50% del incremento del IBI, dices que no crees que es un castigo. Bueno, pues yo lo veo así, pero Feli ha dicho que al que tiene la vivienda vacía y especula, hay que grabarle más. No sé si es un castigo o no, pero bueno, es parecido. Luego, has dicho que vamos a movilizar la vivienda de alquiler. Yo te voy a repetir, yo creo que pagando 30 o 40 euros más al año de IBI,
quien no quiere poner su vivienda, quien no lo ha hecho ya, no lo va a hacer porque le cobres 30 o 40 euros más de IBI al año. Yo así lo veo, ¿eh? Igual puedo estar equivocado, pero así lo veo. Y lo del IBI decías que no es una fijación, que unas políticas progresivas. Bueno, el IBI lo habéis repetido ya no sé cuántas veces, y que se os dice todos los años y volvemos otra vez a lo mismo, que son medidas que no se pueden llevar a cabo, pero seguís RQR. Bueno, pues si eso no es fijación, pues me parece a mí que es algo parecido. Y que en otros municipios lo hacen, pues sí, algunos lo hacen, pero bueno, pues ya hemos visto también lo que ha pasado en algunos que lo han hecho. Luego el IBI, que decís que no tenéis datos, porque claro, que nosotros no tenéis los medios técnicos que tenemos aquí en el ayuntamiento. Ese trabajo lo he hecho yo, no he contado con nadie. Y los medios técnicos los tenéis, porque esos datos los saco del simulador que se utilizó en el 2016, que se os pasó, lo tenéis. Y tenéis el padrón a vuestra disposición, lo podéis consultar. Esos son los medios técnicos que he utilizado. El padrón y el simulador, que vosotros, el padrón tenéis acceso a él, y el simulador, pues también se os pasó en su día y lo tenéis. El mismo que hoy tengo yo. Dices que el no incrementar el 50%, no grabar en un 50% adicional, deja bien claro cuál es la política de este ayuntamiento. Bueno, fuimos nosotros los que propusimos conceder ayudas a las viviendas, a las obras en viviendas que luego se destinan a los programas públicos de alquiler. La partida que es pequeña, de 6.000 euros, bueno, pues hasta ahora no se ha utilizado ni un euro. Y bueno, ¿que es mejorable? Por supuesto que sí. Pero desde luego fuimos nosotros los primeros que propusimos esa medida. Y bueno, decir que habéis sido mucho más flexibles que el equipo de gobierno, bueno, con eso sí que reconozco que habéis negociado más que otras veces, habéis estado más predispuestos, pero al final la diferencia está en un único punto. Y bueno, me has dicho también luego otra vez que vamos a movilizar la vivienda vacía. Yo insisto que creo que así no se movilizaría. Yo sí que voy a decir un par de cosillas. No, el tema de la movilización, el tema del incremento del IBI de las viviendas vacías, es que yo creo que tenemos que ser conscientes del pueblo donde vivimos. Hugo Miravalles es un pueblo obrero. La mayoría de los propietarios de vivienda son familias de clase media, según se desprendía en el informe, como he dicho, que compran las viviendas para sus hijos o incluso gente mayor que se iba a vivir con sus hijos. Es decir, aquí no hay fondos de inversión ni bancos. Muchas veces oyéndoos parece como que los propietarios de esas viviendas vacías son bancos, fondos de inversión que a mí me conste no tienen viviendas en Hugo Miravalles, y bancos pues los mismos. Luego en el tema yo creo que estamos discutiendo aquí, por clarificar el tema, yo creo que, como ya ha dicho el alcalde, aquí cuando se acredita una necesidad se subvenciona el IBI al 100% por medio de las ayudas sociales. Otra cosa es que subvencionar a gente que no cumple los requisitos de ayudas sociales pues es ilegal, porque las ayudas sociales no están para incrementar el patrimonio. Y luego, otra cosita ya a nivel de reflexión general, que yo creo que tendríamos que darle una vuelta a todos al tema de la movilización de vivienda. Yo creo que la problemática no es el tema de la subvención, sino el papel que Alokabide está realizando en este tema. Y ya a nivel personal, reflexión mía, yo considero que Alokabide, Hugo Miravalles o pueblos de nuestra tipología no es su prioridad. Se están concentrando en las grandes capitales. Yo entiendo que un departamento de vivienda del gobierno vasco tiene que velar por la necesidad de vivienda a nivel comunidad autónoma vasca, pero desde luego no está satisfaciendo el esfuerzo que nosotros estamos realizando como ayuntamiento, aquello que hablamos y que estamos de acuerdo los dos grupos, de focalizarlo en gente joven que necesita la primera vivienda. Es decir, todos los beneficiarios no se están ajustando a ese perfil. Digo que igual sí que habría que tener una relación pues más directa con Alokabide, o intentar buscar otros puntos de conexión, sin más. Orduan alde, zuen taldea eta zuen taldea kontra.
Bigarrena da aurkezten den mozioa ezagutzera emotea. Zer zen behar da, edo... Bueno, yo sí que me gustaría decir que una vez más el equipo de gobierno muestra su compromiso con los derechos humanos, con todos los derechos humanos, y en este caso apoyando la moción en pro de los derechos o en favor de los derechos de 3 presos de aquí de Guamiravalles y por supuesto de los derechos también de sus familias al acercamiento, como no podría ser de otra manera, ¿no? Nos parece un derecho justo y por eso aprobamos la moción. Pero sí que no me gustaría dejar pasar la oportunidad y no me gustaría olvidar que a día de hoy también hay un grupo político, el vuestro, el de H. Bildu, que no ha condenado todavía el asesinato de Iñaki Barguchi, y ya que la moción habla de los nuevos tiempos y ETA y tal, pues bueno, creo que sería una buena oportunidad para antes de que acabe la legislatura, que lo podáis hacer. Sí, estamos con los derechos humanos, pero que hay que estar con los derechos humanos de todo el mundo. Hirugarrena da gauza desberdina ezagutzera emotea. El punto 13 es conocimiento de correspondencia. Son asuntos que ya de modo ikusita daukazue. Luego también está el plan de ayudas de Lanbide para contratación de personal. Luego las actividades organizadas por el Centro de Interpretación Histórica para noviembre, las jornadas micológicas, la programación organizada desde el área de cultura, teatro Ostiralero, Antzerki Arekin. Luego está la descripción de cursos de ocio en 2018-2019. Luego también la asistencia de la actividad llevada a cabo por la biblioteca en los meses de julio, agosto y septiembre, de la biblioteca Salida de la Calle. Luego actividades organizadas con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Luego también la información de los servicios infanto-juveniles. Luego también del servicio Gasteiz. Amaitzeko da erregunta galdera, que el punto último, ruegos y preguntas. Bueno, nik aldetik ere ez da bat ezer, zure udalkuntzaren datu, baina ez dut badal kizkizuela, así que... Besterik ez. Eskerrik asko. Amaitu txate ematen dugu zuko bilkura.